Bien, hola. El día de hoy nuestro inicio de lección va precisamente con la idea de poder comenzar con el desarrollo de plantillas para poder transmitir la comunicación de un proyecto mediante un plano normalizado, ubicando los espacios normalizados de acuerdo a las normativas, a la Asociación Americana de Estandarización, etcétera. Y para ello es importante recurrir precisamente aquí a abrir un nuevo archivo, y al darle clic vamos a observar que aquí obtenemos precisamente la idea de obtener una plantilla preestablecida ACAD ISO. Lo que observamos aquí es determinadas plantillas. Ahorita no nos vamos a centrar precisamente en explicar cada una, sino lo importante es aquí utilizar una plantilla que se amolde a las necesidades y características del sistema métrico para que también pueda ser compatibilizado con el sistema americano y a su vez pueda ser la comunicación mucho más positiva en el sentido de poder entender las medidas y las relaciones de los trabajos y de los dibujos. En este sentido, al darle clic a ACAD ISO, se va a abrir una plantilla normal. Es muy importante considerar que esta plantilla pues puede partir precisamente de elementos tridimensionales o elementos básicos 2D. Aquí lo importante es primeramente considerar por dónde puedo comenzar a dibujar mi plantilla. En este sentido, es importante tomar en cuenta que un dibujo va a depender precisamente de la manera en que lo podamos obtener. Es decir, si ubicamos este engrane, precisamente, este icono, es muy probable que nuestro AutoCAD recién instalado tenga precisamente esta configuración que acabo de aplicar, es decir, el modo Drafting Annotations, que es precisamente una plantilla de dibujo y anotaciones. Esto quiere decir que todas estas herramientas son herramientas con base a líneas y elementos bidimensionales, y por ejemplo en este caso el 3D Basics, al cambiarlo nos damos cuenta que son herramientas que se asocian principalmente en elementos 3D. Posterior a ello, podemos entender aquí que el 3D Modeling, que es el que vamos a usar comúnmente en nuestros trabajos, observamos que conjunta de alguna manera todos los elementos tanto de 2D como de 3D y otras herramientas que más adelante podremos ir conociendo poco a poco. Sin embargo, aquí lo más indispensable es entender que tenemos un elemento de modelado, un elemento de malla, un elemento de edición de sólidos, un elemento de dibujo, de modificación de los mismos. A su vez, donde tenemos sólidos, superficies, malla y estilos de visualización, así como estilos de anotación y de visualización. Esto quiere decir que con base a ello, también aquí abajo contamos con un espacio de trabajo que es el model y con los espacios de prácticamente de impresión o de hoja. Esto quiere decir que mientras nosotros dibujamos en el model, que es precisamente esta pantalla negra que estamos viendo con un grid, que es traducido como una retícula, y que a su vez, si lo cambiamos aquí al layout o a la hoja, estamos viendo que tenemos precisamente lo que se acaba de mencionar, una hoja, un espacio de papel virtual que nos va a permitir poder establecer los criterios y formatos de acuerdo a las normativas del dibujo técnico aplicado. Y en este caso nos regresamos al model y aquí abajo tenemos nuestras herramientas que van a determinar precisamente las características de este dibujo. En este caso está el display del dibujo y la retícula. Aquí se le va a dar clic a este display y lo vamos a quitar momentáneamente con el objetivo de utilizar nada más elemento de restricción ortogonal. Esto quiere decir que al aplicar mi elemento ortogonal, yo ya puedo comenzar a dibujar
únicamente en elementos de 0 a 90 grados, es decir, verticales y horizontales. Y al aplicar mi herramienta Draw, yo puedo comenzar precisamente con el comando línea, que en este caso en nuestro AutoCAD en idioma inglés es el comando line. Y bueno, lo importante de esto es conocer precisamente los formatos que nosotros queramos trabajar para poder precisamente implementar nuestro dibujo de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos a requerir para poder establecer los dibujos dentro del margen que nosotros queramos. Que esto puede partir desde un formato A3, A2, A4, etcétera, hasta un tamaño carta o un tamaño doble carta, o en su defecto algo muy importante que implica traer un dibujo. En este caso lo que vamos a hacer precisamente es utilizar un formato A3 que es de 297 milímetros por 420 milímetros. En este caso, como ya tengo activado precisamente el orto y está en color azul, voy a activar una línea y le apuntamos en la tecla el valor de 420, que precisamente equivale a 42 centímetros, que en escala 1 a 10, precisamente aquí ya en milímetros, 420 milímetros nos van a permitir establecer que aquí hay un espacio o una longitud de 42 milímetros. A su vez, vamos a establecer también una línea de 297 milímetros. Aquí hacemos lo mismo, 420, enter, y damos el último, que es de 297. Esto también lo podemos ejercer desde una herramienta llamada rectángulo. Esta herramienta la tenemos aquí, creamos el rectángulo, lo vamos a hacer prácticamente, aquí voy a establecer mis snaps y voy a aplicar en modo extensión. Y bueno, desde este elemento puedo utilizar el rectángulo. Aquí abajo me está pidiendo precisamente la barra de comandos especificar el área, la dimensión o la rotación. Vamos a aplicarle la D de dimensión y le damos enter, y aquí nos pide especificar el primer punto. Pero es muy importante que para ello siempre tengamos en consideración los métodos de trabajar el rectángulo. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer mi primer rectángulo con la dimensión. Podemos ponerle 420, enter, por 297. Y exactamente al aplicar nuestro enter, damos un clic, enter, y ahí ya al aplicarle la tecla escape vamos a permitir trabajar ya otra modalidad de modelar. ¿Qué pasa aquí? Aquí estoy seleccionando segmento por segmento, mientras que aquí estoy seleccionando una línea o un rectángulo prácticamente convertido en una polilínea, o viceversa, un rectángulo conformado por una polilínea. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder juntar una polilínea, en este caso, es importante que tengamos que unir más de 2 líneas o 3 líneas o hasta 4, hacerlas circunspectas o en este caso también hacerlas cerradas, con la idea de establecer que esta polilínea puede ser abierta o, como bien lo mencionaba, cerrada. En este caso tiene que ser cerrada porque naturalmente es un rectángulo, y en el caso de hacer una línea abierta podríamos utilizar cualquier tipo de vector, y aquí por ejemplo se queda abierta. ¿Por qué? Porque faltaría este vector que enlazaría este lado. Sin embargo, no es el caso. Por lo tanto, aquí tenemos estos 4 segmentos cerrados, pero no están unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo la herramienta Move, la selecciono, clic, Enter y muevo este punto, aquí me estoy enfocando directamente a un movimiento de línea. Entonces, si le doy Control Z, pues la regreso. Pero, ¿qué pasa aquí? Al aplicar la herramienta Join, que es unir, puedo seleccionar Enter y selecciono la línea base. Al aplicar Enter, acuérdense que Enter también es con clic derecho, yo puedo seleccionar las demás líneas y puedo determinar
de cuántas líneas puedo formar una polilínea que esté unida y que tenga la capacidad de poder trabajar elementos de figuras. Aquí le damos Enter y le damos escape y nuevamente selecciono mi rectángulo y vamos a ver qué tan importante es este dibujo y qué tanta importancia le podemos dar al join para unirlo. Vamos a aplicarlo, join, Enter, 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 Enter y volvemos a hacerlo y vemos por qué no nos lo une. Si por ejemplo seleccionamos uno, Enter, con respecto a otro, podemos relacionar precisamente los elementos del por qué no lo puedo unir. En algunos casos lo une, en otros casos no. Sin embargo, es importante poner el comando pedit, que es polyline edit. Al darle Enter al polyline edit, nos va a pedir que seleccionemos la línea. Enter. Y aquí nos va a decir que qué es lo que queremos con esta línea. Unirla. Join. Clic. Y en este caso podemos utilizar las líneas para poderlas unir. Y nos damos cuenta que la línea ya está unida. Es muy importante tomar en consideración este elemento y saber hasta cuándo nos puede poder unir una línea. Por ejemplo, yo estoy utilizando este factor de una línea y hay que recordar que hay casos donde si yo aplico directamente la herramienta Join, yo puedo seleccionar Enter, por ejemplo, Enter, Enter, y aquí también lo puedo unir. Entonces, bástese con ello. Bueno, ahora, para poder tener un margen fundamentado precisamente en las características de un cajetín, como el que estoy mencionando aquí abajo, es importante tener las medidas normalizadas y de aquí les pido de favor que observen las medidas que yo tengo. Pueden utilizar precisamente la pausa y de aquí basarse para generar el margen. Aquí lo que tenemos de entrada es un cuadro de 170 milímetros por 34. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a generar una línea partiendo de aquí de 170 y hacia abajo de 34 y la podemos precisamente establecer directamente aquí abajo de manera recta y está ortogonal. Y algo muy importante aquí es que voy a borrar esta línea porque voy a utilizar estos elementos por separado. Aquí tenemos 20 milímetros hacia abajo, por lo tanto requerimos este espacio de 20 hacia abajo, Enter. Posteriormente aquí tenemos una longitud de 42 milímetros en esta, y lo que voy a hacer es borrar y voy a aplicar este criterio de 42, así como lo vemos. Posteriormente voy a elegir la herramienta copiar, selecciono Enter y volvemos a copiar. Aquí nuevamente voy a copiar, Enter y pegamos. Posteriormente voy a utilizar estas líneas hasta este punto y aquí me va a indicar el snap que está perpendicular. Hay que recordar que el snap tiene que estar en azul aquí y estar activado para que pueda funcionar. Si nosotros lo dejamos en azul, perdón, si no se queda en azul, si le quitamos precisamente la marca, yo puedo utilizar cualquier línea y observamos que no me va a dar ningún anclaje. En cambio, si yo le pongo este elemento en azul, puedo partir de aquí y ya me da el anclaje, que en este caso yo se lo puedo determinar de acuerdo a estas características, que son puntos finales, medio punto, centro, nodo, intersección, extensión, etcétera. Entonces, pues aquí ustedes deciden cuáles usar de acuerdo a las características y necesidades de su dibujo. Bien, posteriormente aquí lo que vamos a partir es utilizar esta línea y es fundamental establecer aquí también
que aquí requerimos de 48 milímetros para poder establecer el número del formato. Entonces desde aquí voy a utilizar los 48 milímetros. Nos damos cuenta que le ponemos 48, escape, y voy a mover esta línea de 48 milímetros exactamente a este punto perpendicular para posteriormente aquí poderlo ubicar. Y también voy a encimar la línea, que es un tema que a lo mejor no debería de hacer, pero en este caso lo voy a aplicar porque vamos a utilizar líneas encimadas, y a su vez vamos a enlazar estos puntos con estos puntos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Aquí ya tenemos precisamente nuestra medida. Sin embargo, este punto lo voy a sacar nuevamente, como se los había comentado. Ahora lo saco, pero hay que recordar cómo se saca. Utilizas la herramienta Move, seleccionas todo con una ventana de selección, se le da el Enter y desde el punto de referencia lo movemos precisamente para que no lo podamos enchuecar. Posteriormente a ello, lo que vamos a hacer es aplicar un offset. En este caso voy a utilizar un offset de aproximadamente 12 milímetros, que deberían de ser 10, pero vamos a ocupar 2 milímetros de tolerancia del corte de papel. Entonces aquí hacia adentro le ponemos 12 y hemos hecho ya un offset de 12 milímetros. Posteriormente vuelvo a regresar este margen y lo toco desde el punto donde lo voy a necesitar. Y aquí prácticamente ya tengo el margen que yo necesito. Ahora lo que yo voy a hacer es eliminar este espacio de trabajo, y lo que yo requiero es poder administrar los tipos de líneas que yo requiero precisamente para las características que la normativa ANSI y que la norma oficial mexicana también me permite utilizar líneas medias, mientras que aquí utilizamos líneas gruesas y que en todo el margen se manifiesta otra línea. En este sentido, podemos utilizar ya sea, por ejemplo, 3 tipos de líneas, y esto lo vamos a hacer desde nuestro administrador de capas, que quiere decir que puedo aplicar, por ejemplo, una nueva capa y la puedo renombrar como línea media. Le damos clic, nuevamente clic derecho, new layer, nueva capa, y aquí le ponemos precisamente línea gruesa. Bueno, vamos a empezar con la línea media. Al aplicar la línea media, aquí es importante que tenga una línea continua, pero aquí tengo una línea de espesor. Entonces, en este caso, tengo mi línea continua y esta la vamos a utilizar precisamente en 35 milímetros, aproximadamente 35 milímetros. Y la línea gruesa la vamos a dejar también como modo de línea continua, y en ese sentido vamos a ocupar el line weight, que es el espesor, una línea de 80 milímetros. Algo por aquí parecido. Aceptar. Y cerramos. Ya tenemos nuestros espesores de línea aplicados. Y en ese sentido, lo que voy a hacer es administrar mis capas. ¿Qué quiere decir con esto? Que voy a dejar la línea media prácticamente para todo mi cajetín. Selecciono mi cajetín y aquí lo que voy a hacer es elegir la capa en línea media. ¿Esto qué quiere decir? Que al elegir precisamente desde el administrador de mis capas aquí la línea media y al tener seleccionado mi dibujo, significa que aquí ya tengo una línea media. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Precisamente al momento de poder observar los espesores de línea en pantalla. Posteriormente, aquí estos dos elementos los vamos a dirigir a la línea gruesa. Lo abrimos y le ponemos línea gruesa, y nuevamente estos de abajo también los seleccionamos y les aplicamos el modo de línea gruesa. Ahora sí, ¿cómo podemos saber realmente que estas líneas están realmente en la calidad que nosotros hemos solicitado? Bueno,
Aquí en esta flecha, precisamente de este menú, podemos establecer también otros submenús, donde les voy a pedir de favor que demos clic aquí en el Show Menu Bar y se va a abrir precisamente este elemento que en este caso vamos a elegir Format. Y al darle el modo Line Weight, podemos darle clic y podemos activar el display que nos va a permitir observar los espesores de línea. Al aplicarlo, aquí ya lo estamos observando. Ya tenemos un espesor en el margen, un espesor en el cajetín y otro espesor en estas partes donde vamos a ocupar precisamente los elementos necesarios para nuestro plano. Posteriormente a ello, una vez que se terminó esta parte, nosotros necesitamos establecer nuestro layout, y en nuestro layout tenemos precisamente esta parte, este espacio de trabajo que es una hoja virtual donde vamos a poder trabajar. Es importante seleccionar todo con una ventana de selección y borrarlo, y desde la herramienta Plot que tenemos aquí arriba podemos ubicar este cuadro que es el Plot Layout 1, o en su defecto también podemos escribirlo como comando Plot y le damos Enter y se abre nuevamente nuestra herramienta de Plot. Posteriormente aquí podemos renombrar en nuestro sistema de impresión. Sin embargo, aquí lo que voy a aplicar es un tipo de impresión que yo requiero. En este caso vamos a utilizar una impresión totalmente digitalizada, por lo tanto vamos a requerir de un elemento Adobe PDF, y en ese sentido necesitamos tener instalado Adobe PDF en nuestras computadoras para poder ejercer esta acción que estamos haciendo. Por lo tanto, al ponerle Adobe PDF, aquí puedo elegir el formato de mi hoja, y en este caso estamos hablando de una 3 que mide precisamente las medidas que acabamos de integrar anteriormente. En este caso damos aplicar esto al layout y lo que hacemos es darle precisamente un preview. Si el preview nos sale precisamente aquí lo podemos ubicar, podemos verlo, y aquí se ve nuestra hoja. Le puedo poner escape a nuestro preview, pero lo importante es que esta medida de A3 se aplique. Si yo abro esta parte, Adobe PDF, podemos darle clic y se va a abrir también otro elemento. ¿Qué pasa si yo le digo OK? Bueno, vamos a pensar que esto se va a imprimir, pero realmente lo vamos a cancelar con la idea de que cambie nada más nuestro formato así como lo estamos viendo. Ahorita ya cambió nuestro formato, si se dieron cuenta. Lo pueden regresar unos segundos y van a ver cómo cambia. Y bueno, aquí me regreso al model. ¿Qué es lo que vamos a hacer prácticamente aquí? Con la herramienta Move seleccionamos todo, Enter, y seleccionamos desde la esquina superior. Pero bueno, aquí es importante tomar en cuenta también que esta selección no nos lo va a permitir hacer tan específico. Por lo tanto, yo les recomiendo que hagamos un Control C de copiar, o en su defecto también podamos utilizar un Copy, escape, y buscamos Copy Selection. Y al irnos precisamente a nuestro layout, vamos a esperar a que nos podamos ir a nuestro layout, le vamos a poner Control V, y si nos damos cuenta nos da el punto base o el base point, y lo vamos a acercar lo más posible a esta parte de la impresión. Aquí finalmente ya tenemos nuestra hoja, ya está realizada nuestra hoja. Y desde aquí podemos partir a hacer precisamente nuestros elementos. Aquí podemos comenzar a dibujar posiblemente con el mismo espesor de línea. Podemos empezar a dibujar, por decir, la proyección. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta proyección. Y podemos trabajar ya nuestras respectivas. Podemos ir copiando. En este sentido, nuestras respectivas objetos. Por ejemplo, aquí puedo utilizar esta parte, podemos dibujarlo, y desde aquí también podemos trabajar nuestro sistema de acuerdo a las características que nosotros
deseemos, y ustedes lo pueden empezar a trabajar desde aquí. Si se fijan aquí, nada más lo que estoy haciendo es únicamente utilizar las referencias. Podemos seleccionar todo esto y ya no nos va a servir. Aquí tendríamos que elegir precisamente una nueva capa, un new layer. Yo puedo elegir precisamente una nueva capa y le puedo poner centros, por ejemplo. Y aquí en sistema continuo le damos clic y vamos a darle precisamente al load. En el load voy a elegir una línea en cadena, que es precisamente la que me permite hacer este tipo de centros. Por ejemplo, puedo utilizar este center 2, lo damos de alta, aquí está el center 2, se da de alta, ok, y aquí podemos aplicar, por ejemplo, esta modalidad a nuestro center 2. Como precisamente hay que recordar, vamos a cerrar nuestro administrador, bueno, más bien nuestro editor de capas, nuestras propiedades de capa, y con la línea seleccionada, como lo ven, aquí voy a administrar mi capa y le voy a poner precisamente centros. Aquí en centros es muy importante también considerar, si quedó muy gruesa, me voy nuevamente a mis properties y aquí en el espesor de centros lo podemos poner exactamente a 25 milímetros y esto va a cambiar inmediatamente como lo observan. Ahora bien, si la línea ya está en centros, quiere decir que la línea está muy grande. Le podemos dar un clic derecho y aquí en las propiedades podemos corregir la escala, que en este caso lo vamos a abrir un poquito más, Line Tape Scale. Vamos a ponerle punto de 1 a punto 2 aproximadamente. Vamos a ponerlo a punto 1. Y aquí en el punto 1 podemos establecer, veamos cómo está nuestra línea. Esto se va a percibir poco. Voy a modificar. Le vamos a poner punto 15. Y en este sentido ya podemos observar cómo nuestra línea, si la queremos hacer un poquito más grande, podemos seleccionarla. Y en este caso irnos precisamente al centro de nuestra figura. Exactamente ahí. Y en ese sentido lo que podemos hacer aquí también es copiar el mismo sentido de la línea y desde esta parte poder establecer nuestro criterio. Aquí lo giramos con rotate y el ortogonal aplicado y aquí tenemos este caso. ¿Cómo podríamos verificar nuestros símbolos y todos nuestros aspectos? Por ejemplo, aquí desde nuestra base vamos a darle clic a este icono en el Drafting Standard y nos podemos dar cuenta precisamente de las herramientas que podemos utilizar precisamente cuando aplicamos el primer ángulo o primer diedro o el tercer ángulo o tercer diedro, que es el sistema americano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este símbolo lo vamos a ocupar precisamente con esas características y aquí podemos comenzar en este punto. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra anotación y en ese sentido podemos aplicar, por ejemplo, en anotaciones, nos vamos al Annotate, aquí abajo, y podemos aplicar precisamente un multiline text, donde podemos aplicar precisamente nuestro texto, y aquí vamos a esperar a que nuestro texto reaccione. Podemos poner Universidad, ¿sí?, Nacional, o lo vamos a dejar aquí, por ejemplo, y al utilizar precisamente este aspecto, yo puedo seleccionar mi texto y lo puedo ubicar en el espacio que yo quiera, perdón. En este caso hay que recordar nuevamente que aquí estos textos no los voy a llenar todos. Podemos utilizar precisamente el nombre del plano, del dibujante, la aprobación, y en algunos dados casos aquí también se va a poner toda la razón social y el número de plano de los elementos. Por lo tanto, aquí ya pueden establecer este cajetín y se puede guardar finalmente como una plantilla para poder establecer un dibujo. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas este dibujo le vamos a dar
Save As y lo vamos a guardar como un drawing template. Al guardarlo como un drawing template, podemos ponerle a nuestro template, a nuestra template, le podemos poner plantilla, universidad o plantilla normalizada, no sé, el nombre que ustedes gusten. Lo vamos a guardar como acá drawing template, le decimos que sí, y en este momento ya nuestra plantilla puede ser dibujada, puede ser utilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo abro un nuevo dibujo, vamos a pensar que ya lo guardé, lo cerramos, abrimos un nuevo archivo y mi plantilla ya va a estar precisamente en los templates como plantilla normalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí yo ya puedo comenzar a dibujar ahora sí que mi primer plano con los elementos que yo necesito. Por lo tanto, aquí lo que vamos a partir es precisamente a hacer un dibujo y poderlo establecer en mi plantilla. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, este dibujo pues ya no es importante guardarlo y aquí mi plantilla ya quedó guardada. ¿Esto de qué me beneficia? Por ejemplo, si yo lo selecciono o en un dado caso quiero más hojas, yo tengo que eliminar esta parte y desde aquí voy a establecer precisamente mi plot. Repetimos el mismo proceso y aquí utilizamos nuestro A3, le aplicamos a la capa, le decimos que sí, pero no lo vamos a guardar. Hay que recordar que aquí se va a establecer, lo vamos a cancelar y aquí nuestra plantilla ya se adquirió. Por lo tanto, seleccionamos nuevamente este elemento, control C, nos vamos nuevamente a nuestro layout, le ponemos control V y lo podemos establecer precisamente lo más cercano a nuestros límites, precisamente con la idea de que ya tenemos dos plantillas en una. Ahora bien, dentro de este video voy a partir a hacer precisamente este primer ejercicio donde tenemos específicamente tres vistas generales de un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un objeto que mide 76.03 por un ancho de 15.9. O sea, nosotros podemos establecer el objeto precisamente con las medidas que aquí se establecen. Lo importante es utilizar las medidas, un radio de 15.9. Entonces, por ejemplo, aquí es importante tomar en consideración lo que vamos a medir. Por lo tanto, si vamos a hacer un dibujo con esas características, nosotros podemos establecer nuestras medidas y en este caso, ya que estamos en nuestra plantilla de dibujo, yo puedo partir a hacer precisamente aquí desde el top el dibujo que yo quiera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo muevo, por ejemplo, mi visualización, aquí hay que recordar que vamos a tener nuestra visualización y la vamos a cambiar precisamente a nuestro SW Isometric. Al irme al Home, puedo utilizar la caja y aquí puedo establecer la forma que yo quiera. Vamos a hacer una especie de dibujo muy rápido y probablemente aquí vamos a copiar este mismo elemento. Lo copiamos, Enter. Probablemente aquí tengamos que girarlo. Hay que recordar que aquí me voy a cambiar a la vista frontal. Voy a quitar mi orto y puedo girar los grados que yo quiera. En este sentido, si yo lo giro desde este punto, tengo que cuidar mucho el punto donde voy a girar. Me voy a regresar nuevamente al frontal
y volvemos a repetir el punto de cómo vamos a girar. Yo lo voy a girar de esta forma y aquí, precisamente con este límite, yo puedo obtener este objeto y lo voy a colocar exactamente aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Son dos objetos totalmente ajenos, y al utilizar este objeto ajeno voy a seleccionar y aquí lo voy a cambiar únicamente de layer y me voy a ir a la layer 0, que es la layer que por defecto AutoCAD nos ofrece, y aquí ya tenemos el objeto mucho más delgado con líneas más delgadas. Y aquí lo que vamos a hacer precisamente es utilizar la herramienta unión, exactamente esta que obtenemos, que nos solidifica una, dos o más piezas. Por lo tanto, seleccionamos esta con respecto a esta y le damos a Enter. Y aquí lo que obtenemos ya es precisamente una sola pieza que la podemos observar desde el Orbit. Por lo tanto, si yo regreso a mi plantilla, puedo obtener desde el View base el primer elemento, que sería traer un modelo desde el espacio de trabajo Model, es decir, desde nuestro model que está aquí. Por lo tanto, si yo me voy al base point y le doy From Model, vamos a esperar un poquito el clic y vamos a esperar también el tamaño de nuestra figura, si no es muy grande o es muy pequeño de acuerdo a las necesidades del dibujo. Aquí lo esperamos y nos damos cuenta que aquí ya aparece nuestro dibujo. Le damos un clic, Enter, aquí lo podemos aplicar como superior, aquí como isométrico le damos Enter, lo aplicamos y aquí nuestro objeto ya comenzó a dibujarse. Nuestro primer ejercicio bastaría precisamente en hacer el plano de cualquier objeto, de lo que quieran, haciendo cajas, únanlos, gírenlos, y lo importante es establecer precisamente este plano, y que posteriormente, si ya lo queremos imprimir, ahora sí, yo le puedo poner el Adobe PDF, como ya está establecido, le ponemos un preview, y como ya está el preview establecido, ya lo podemos plotear y no lo podemos pasar a PDF. Esto nos va a traer, por consiguiente, ya un plot de prueba, precisamente donde lo estoy guardando. Aquí lo estoy pidiendo en el escritorio, le voy a poner prueba plot, Enter, se está produciendo en este mismo momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nuestro objeto en este momento ya se pudo realizar y en este momento ya lo estamos viendo como un objeto totalmente de AutoCAD. Aquí de AutoCAD en un formato A3. Aquí al momento de observarlo vamos a rotar su vista hacia la izquierda y aquí ya está listo mi plano para poderlo imprimir o dejarlo así en modo digital y establecer una plantilla. Por su amable atención, muchas gracias.